Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Estamos aquí en FM Radio Amadeus 91.1, como siempre en vivo, de 19 a 20 todos los miércoles para hacer posible nuestro programa en la emisión 148 en la cuarta temporada de Segunda Convocatoria. Ya mismo paso a saludar a los compañeros del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal presentes en el estudio mayor de la radio. Vamos por el estricto orden alfabético para que nadie se moleste. Primero saludo al doctor Gustavo Griffi. Gustavo, ¿cómo te va? ¿Recuperado ya de algunas nanas? Nuevamente a la radio. Sí, digamos que más o menos sí, pero bueno, acá estamos. La verdad que es un gusto estar en la radio, así que en la medida en que uno puede ya estar presente, acá queremos estar. Bien, ¿cómo se comunican los oyentes con la radio y con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal? Bueno, vamos entonces primero con los números de teléfono de contacto de la radio, las líneas directas, el 4300-0114 y el 50-31-9801. Vamos a recordar también el WhatsApp, con el cual nos pueden enviar algún mensaje por alguna consulta para el último módulo de la radio, que es el 11 23 95 1992, y vamos a recordar los medios de contacto del foro. Nuestra página web www.forodeabogadosph.com.ar, nuestro mail forodeabogadosph@gmail.com, Facebook Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Twitter e Instagram @forodeabogadosph. Muchas gracias, Gustavo. Doctor Hugo Miglione, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, muy ¿Cómo bien. lo trata el frío? 19:07 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina, 14:04. Siempre mejor que el calor, ¿eh? ¿Sí? ¿Le gusta Sí, más el frío? sí. Es medio pecho frío usted también. Bueno. Aparte no hay mosquitos, por lo menos. Bajaron, ¿no? Bajaron un poquito, así que estamos Más o menos mejor. Más o menos. No, claro. No lo que deberían haber bajado. Bueno. Lo que sí baja todos los días y un poquito más es la actividad económica de la Argentina, pero eso lo dejamos para otro programa en todo caso. Y también la actividad de los abogados y de todo en general. En Pero realidad bueno, la actividad de los abogados se ha cuadruplicado. El problema es que los ingresos se han dividido por 4, Claro. con lo cual la diferencia es 8. yo no sé si se han cuadruplicado. Hay Bueno, muchísimo trabajo. dependerá de, bueno, es la suerte del doctor Griffith. Hay muchísimo Dependerá trabajo. dependerá del rubro. Hay ¿no mucha es cierto? conflictividad, por lo menos en la área nuestra, como usted sabe, doctor, que es uno de los Sí, grandes especialistas. No, pero yo no la veo así, ¿eh? No la veo. No, No la veo, la veo que simplemente es el dolor y la crítica por lo que sucede, pero más allá de eso, me parece que todo queda ahí. Pero bueno, Bueno, es lo que por hay. eso sí, se hace mucha consulta y mucha averiguación, pero después no pasamos a mayores. Bueno. Seguimos entonces con la presentación del programa. Como siempre, nos pueden escuchar online a través de la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Si quieren escuchar este programa en diferido después de las 20 horas, nuestro amigo y operador Ricardo Piñero, a quien saludamos detrás del vidrio de la pecera, va a colocar seguramente en la ventana, pestaña, o como le querramos llamar, de nuestro programa en la página web de la radio, la repito, www.radioamadeus.com.ar, este programa, así como también van a encontrar alrededor de programas de un año a esta parte, alrededor de 47, 48, no los 148 que estamos haciendo en el día de hoy. También nos pueden escuchar a través de la aplicación de la radio, la bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos sistemas, se escucha con una alta fidelidad, se denomina o la buscan por Radio Amadeus 911 o 91.1.
Si este es el mes aniversario nuestro, mayo. Sí, claro, estamos en la 4ª temporada y cumpliendo ya hemos cumplido los 3 años. El 5 de mayo se cumplieron 3 años desde la primera emisión de segunda convocatoria aquí en Radio Amadeus 91.1. Y hay 2 integrantes de cumpleaños también. Sí, claro. ¿Quién es? ¿Usted? Usted y usted. Yo y usted. Claro. Yo y usted. Exactamente. Usted y yo. Estamos muy bien. Sí. Estamos esperando los regalos. Claro. 18 y 20. Así que usted ya cumplió, doctor Milione. Usted cumplió en abril. El mismo día que mi hija cumplí, creo. El 20, no, 19. ¿Usted cumplió el mismo día que su hija? No se acuerda, o no se acuerda del cumpleaños de él, no se acuerda del cumpleaños de la 19, hija. Yo 20. En el medio, entre Gustavo y yo, cumple su hija. Mismo día. Bueno, acuérdese entonces, un día antes y un día después. Y decíamos que si nos quieren escuchar y ver, también lo pueden hacer a través del canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Lo encuentran así en esa red social. Van a ver varios programas, muchos programas, no solamente de este año, no todos de este año, pero una buena parte. Hoy se colgó el de la semana pasada y también muchos del año anterior. Creo que está hecha toda la presentación, por lo tanto vamos a lo nuestro. El tema central en segunda convocatoria. Un tema peliagudo el de hoy. Vamos a hablar, a hacer referencia jurisprudencial y también a opinar sobre qué sucede cuando hay expresiones desdorosas o indecorosas de un consorcista sobre el desempeño del administrador en una asamblea de consorcio y a qué puede dar lugar todo esto, incluso a una condena judicial. Esto a cuento de un reciente fallo de la Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, de hace muy poquito tiempo, decíamos reciente, creo que fue de febrero de este año, y más que nada vamos a tratar de hacer, si les parece, compañeros, 6 de marzo, tiene razón, doctor Griffi, más que nada les decía, vamos a tratar de hacer algunas, si se quiere, sugerencias o recomendaciones para que estas cosas no sucedan, más allá de que rompen la armonía dentro del marco del consorcio y de la relación entre los distintos actores de la propiedad horizontal, también pueden generar... Ir más allá de la simple... Claro, porque pueden generar, decía, daños, molestias, daños e incluso, por supuesto, da lugar a indemnizaciones. Que, también es una situación que se puede plantear entre vecinos, ¿no? Que eso te iba a decir, que es también muy común, más común todavía, entre vecinos en el fragor de la discusión, del debate o de las antinomias que puede haber dentro del consorcio, que por lo general no llegan tanto a la justicia. Porque los vecinos es raro que se demanden entre sí, pero sí han llegado a casos de vías de hecho muy fuertes. Cualquiera de nosotros seguramente recordará o habrá vivido peleas, golpes, gritos, corridas, rotura de vidrios, terminar todos en la seccional del barrio por una pelea en una asamblea. Pero hoy vamos a centrar esta cuestión y un poco para... si les parece, poner sobre aviso de estas cuestiones a los copropietarios, a los consorcistas en general y también al administrador de cómo puede actuar cuando la cuestión esta rebalsa, ¿no es cierto? Así que, por lo tanto, la audiencia y yo los escuchamos. Bueno, a ver, siempre cuando tocamos este tipo de temas, al doctor Rasqui Pizarro le gusta decir que yo tengo un carácter corporativo. Atento, digamos, los vínculos que suelo tener con los administradores o la cantidad de clientes que tengo como administradores. Mientras no sean espurios no hay problema. No, espurios creo que no. Por lo menos todavía no. A ver, yo recuerdo cuando se hizo una de las últimas modificaciones a la ley 941, la referencia a el respeto y la dignidad con que tiene que tratar el administrador a los propietarios. El trato digno. Exactamente. Y de alguna manera me llamó la atención que no hubiera una referencia en igual sentido entre los propietarios, es decir, de los propietarios hacia los administradores. No. Si me permite, sí, señor, intercalar, es una ley que regula la actividad de los administradores, no de los consorcistas. Estamos de acuerdo, pero de todas maneras me parece que ese respeto tendría que ser recíproco y que de alguna manera sí tendría que ser considerado. Y este tipo de situaciones son situaciones bastante habituales
son situaciones que, como refirió el doctor, lo vemos en asamblea. Y también hay otro tema de diversas consultas que he recibido y que podría ser también parte de este tema, que podría ser el caso de un hostigamiento por parte de algún propietario o un administrador, más allá de lo que pueda pasar en asamblea. Es decir, estamos hablando de 5 o 6 mail diarios, estamos hablando de cuestionamientos permanentes, llamados telefónicos permanentes y envío de mensajes a cualquier hora, inclusive sábado o domingo. Obviamente eso genera una situación de estrés y de violencia en la persona del administrador, que bueno, generalmente, digamos, el 90% de los administradores quiere tener un ejercicio pacífico, con lo cual opta por probablemente dejar la administración de ese consorcio. ¿Sí? Y en realidad, en principio, digamos, esto no tiene un correlato, o no tiene por parte del administrador, en la gran mayoría de los casos, decir, bueno, voy a emprender alguna acción porque de alguna manera esto me ha generado una violencia sobre mi persona, me ha generado una mortificación, un daño moral, y por otro lado he perdido una fuente de ingresos. ¿Sí? Ahora, sí el tema todavía se ve de una manera más contundente cuando hablamos de una asamblea de propietarios, ¿no? Que es lo que un poco estamos trayendo a colación acá y es lo que hacen referencia a los fallos. A ver, en una asamblea de copropietarios, vamos a decir entre comillas, en el fragor de la batalla, puede haber una serie de discusiones, como hicimos referencia, entre varios propietarios o entre un propietario con relación a un administrador o un administrador con relación a un propietario, donde a veces es muy común hacer referencias, aunque no sean expresadas de manera tan directa, y a veces sí, con relación a, digamos, pautas de origen penal. Chorro, ladrón, administración fraudulenta. Chorro no es tipificar un delito. Bueno, no sé. Un chorro de agua. Claro, sí, cómo no. Referencia a administración fraudulenta, referencia a quedarse con vueltos, referencia a arreglos con los gremios, referencias con arreglo con el encargado. Digamos, son cosas que a veces se ven más de lo común. Y yo creo que ahí, yo no soy especialista en el área penal, así que cualquier cosa el doctor Reskin me corregirá, o creo que también tenemos... Sí, creo que también tenemos, me parece, para la segunda parte del programa una entrevista que quizás el profesional sea más experto en esta área, pero, a ver, no es lo mismo cuando hacemos referencia a un comentario de maltrato personal, que creo que lo podemos encuadrar dentro de lo que es una injuria y generar una mortificación personal de la persona que lo recibe, que cuando hablamos de una calumnia, que sería prácticamente la imputación de un delito penal, ¿no? Y creo que de alguna manera, en los fallos que vamos a comentar o vamos a evaluar, está la diferencia entre ambas figuras, ¿sí? Entre lo que puede ser una cuestión injuriosa o lo que puede ser una cuestión calumniosa. Obviamente, cuando hablamos de una calumnia y hablamos de una imputación de un delito, eso está más vinculado también a la posibilidad del resultado de una acción penal. Claro. Es distinto cuando hablamos de una cuestión injuriosa que de alguna manera tiene, por un lado, una pauta más objetiva, porque por sí mismo esa digamos, esa referencia específica hacia la persona claramente es ofensiva, y también tiene una pauta subjetiva en función de cómo lo recibe la persona a la cual es dirigida. Claro. En el ámbito civil, en el ámbito penal está claro que la condena implicará, por supuesto, una sanción penal al infractor, a quien que haya calumniado, injuriado, imputado algún delito de manera falsa o una denuncia falsa, al administrador, y en el ámbito civil la búsqueda de un resarcimiento por parte de quien haya obrado dolosamente, deliberadamente, con la intención de dañar, de molestar, de generar una afección al derecho, del honor, de la imagen y las repercusiones que esto tiene en la persona del administrador. Para eso habrá que
completar en el cuadro probatorio la intencionalidad y que en verdad la relación de causalidad entre el daño generado y la acción del agente, es decir, del propietario, del consorcista que participó de la asamblea y dijo esto dentro de ese marco, pueda entenderse como que implica la posibilidad de que un juez lo sancione. Hay 2 artículos del Código Civil y Comercial de la Nación que tienen que ver directamente con la inviolabilidad de la persona humana y la afectación a la dignidad. Dentro del capítulo 3 de la primera parte del Código, cuando habla de derechos y actos personalísimos, el 51 dice que la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. Y por su parte, el artículo 52 habla de que la persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos, conforme lo dispuesto, dice ahí en el libro 3, título 5, capítulo 1. Y el artículo 53 más específicamente habla del derecho a la imagen, que para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona de cualquier modo que se haga es necesario su consentimiento, excepto en los siguientes casos. Ahí enumera una serie de casos. Esto tiene que ver con muchas veces para fundar o para ampliar la recriminación al actuar de un administrador, se filman cosas, se filman dichos, se trata de documentar esto dentro del marco de la asamblea, por supuesto sin consentimiento y sin permiso del principal afectado y del resto de los propietarios. Pero bueno, doctor Milione, cuando hablamos de acción o de acusación calumniosa, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se configura? ¿Cualquier cosa es una acción da lugar a una acción calumniosa? Empezamos por decir que la injuria y la calumnia, ambos son atentados contra el honor. Ajá. Con diferente obviamente, consecuencia, ¿no? ¿Qué llamamos el honor de una persona? La valoración integral que se hace de ella, ¿no? En cuanto a todas sus proyecciones en el ámbito laboral, personal, etcétera. En una injuria uno podemos de alguna manera inclusive hasta aseverar una aserción que no es cierta, ¿no? Pero que la persona puede sentirse de alguna forma tocada o digamos dañada, sí. Pero como dijo antes bien Gustavo, en la calumnia estamos imputando un delito, con lo cual eso tiene consecuencia penal porque es una acción de orden pública, ¿no? Y en función de eso puede ocurrir que muchas sobre todo en las asambleas, por lo menos en mi experiencia, más que entre vecinos, siempre había un dicho que me habían explicado de que normalmente no hay que contestar ni escribir en caliente. O sea, claro, no es lo fácil, pero... El que se enoja pierde. Claro. Entonces, muchas veces justamente se van de pico en las asambleas, ya sea del lado de los propietarios y los administradores, pero hay que tener mucho cuidado porque esto realmente puede configurar un menoscabo. Antiguamente le definían al daño moral como una lesión en las íntimas convicciones. Hoy lo podemos trasladar a que esa persona se sienta menoscabada dentro de un público, ¿no? Porque la asamblea puede ser, digamos, mediana o numerosa, y pero... si eso trasciende dentro de la actividad y los pares, ¿no? Claro. La posibilidad de restringir su actividad porque no lo contraten en otros consorcios. Exacto. Tiene consecuencias o lo que muchas veces mencionamos, la pérdida de chance. Claro, que es uno de los rubros indemnizables, ¿no? De hecho también hay, digamos, un tema colateral, que por ejemplo cuando se hace una denuncia por administración fraudulenta, muchas veces, por lo menos lo que yo he visto, que quizás sin constancias tan contundentes, igual de todas maneras se libra una orden de allanamiento. ¿Sí? Y esa orden de allanamiento, cuando se hace efectiva, puede generarse, por ejemplo, estamos hablando en una administración de un consorcio, claro,
donde puede haber, digamos, obviamente gente de otros edificios que esté consultando, gente que vaya a ver al administrador para ver si lo contrata en un edificio. Los empleados o trabajadores. Exactamente, ¿no? Los empleados o trabajadores, digamos, bueno, puede haber una serie de comunidad, e inclusive en uno de los casos me pasó también que, por ejemplo, el administrador tenía la oficina compartida. Claro. ¿No? La tenía compartida con un contador y bueno, también el daño que le generó al contador que de golpe cayeran, digamos, ya sabemos cuando estamos hablando de una acción de ese tipo, ¿no? Ahora no tendría que, y les consulto a ustedes que son los que saben, no tendría que haber cierta inmunidad en cuanto al estilo de la inmunidad parlamentaria, ¿no? En el marco de una asamblea, con sus más y sus menos, tiene algún parecido con un cuerpo colegiado que debate cuestiones a veces álgidas. Digo, ¿no tendría que haber alguna previsión legal en donde haya inmunidad para los consorcistas a los efectos de que no se limiten los derechos políticos de los mismos cuando debaten estas cuestiones? No, mi opinión es que no. Como dije al principio, me parece que tiene que ser una cuestión de responsabilidad recíproca del administrador hacia los propietarios y de los propietarios hacia el administrador. Y se puede decir exactamente lo mismo sin ser agraviante. Es decir, sin generar una injuria o una calumnia, digamos, se puede hacer el mismo tipo de planteo o se puede hacer el mismo tipo de requerimiento. Por ejemplo, utilizando el potencial, ¿no es cierto? No, bueno, pero... Parecería que usted es un ladrón. Bueno, pero yo puedo decir, mire, la verdad que encuentro diferencias contables no justificadas. No tengo por qué decir, es un ladrón. ¿No? Así que no, me parece que todo lo contrario, me parece que si hablamos de una inmunidad de los consorcistas estaríamos generando la posibilidad de que digan cualquier cosa. Exactamente, de que todavía la respuesta sea más agresiva o más violenta, ¿no? Porque, a ver, también lo que hemos observado, lo que trabajamos en esta área, que tenemos experiencia los tres, muchas veces hay dos situaciones que son claves. Una es cuando un propietario, por ejemplo, se siente aislado y el resto de los propietarios no coinciden con su criterio y su óptica y se está dando cuenta, por ejemplo, que todos los puntos o todas las votaciones son en contra de su postura, con lo cual él, para intentar hacer valer su criterio, se pone violento. Y otra alternativa que también vemos permanentemente en las asambleas es cuando de alguna manera, permítame el término que no es adecuado para la situación, pero me van a entender, cuando el administrador hace un abuso de derecho. Claro. Es decir, está todo el consorcio en contra, pero era a través de tecnicismos administrativos o circunstancias específicas, intenta de alguna manera resguardar su postura. Y eso genera, obviamente, que en una de esas del otro lado se generen cada vez ánimos más caldeados, claro, y más violentos. La disputa entre los consorcistas, por ejemplo, es habitual, las peleas. Es cierto que a veces no hay que caer en, como recién ustedes planteaban, en dichos que de los cuales no se puede volver, ¿no es cierto? Yo recuerdo un fallo, no lo trajimos hoy a colación porque estábamos hablando de la cuestión de los administradores y la posibilidad de que ellos inicien una acción por los dichos calumniosos contra ellos, pero recuerdo uno en donde se había determinado en la asamblea declarar persona no grata a un propietario. Y el propietario que no es infrecuente. Lo he visto varias veces. Pero lo peor es que lo dejaron asentado en el acta. El propietario fue a la justicia contra el consorcio y contra la persona específicamente que lo había dicho, lo había profesado, que había propuesto la votación, porque fue una suerte de votación, y terminaron todos condenados. Esta es la realidad, porque declarar persona no grata a alguien es, dentro del marco de una comunidad, no es una cuestión sencilla. Pero vamos a la jurisprudencia, que por lo menos a este fallo que nos sirvió como disparador, y vamos a hacer comentarios dos más como antecedentes de otros años previos. Pero vamos a que, como dijimos, es de la Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil. Si lo quieren, no va a ser fácil buscarlo, en todo caso se los enviamos si nos mandan algún correo electrónico. Las iniciales es A,
el apellido WH, y otro contra P, el apellido PS, el apellido Bueno, A, acá está el número de expediente. Por el número de expediente, bueno, sí, es decir, claro. 29.508 del 2019. Bárbaro. Si entran a la página del Poder Judicial, tienen la posibilidad de efectuar la consulta por número y por año, así que ahí Perfecto, podrían ahí acceder pueden al, verlo. pueden Allí, acceder al expediente. La Sala M dijo, corresponde admitir la demanda de daños, ya que no es dificultoso comprender la noción disvaliosa detrás de las expresiones y términos empleados por el demandado en la Asamblea de Copropietarios, si bien las barbaridades y excesos por parte de la administración, está esto entrecomillado, fue lo que se dijo. pueden parecer algo difusas y remitir a una posición algo subjetiva. En cambio, la mención de que los administradores incurrieron en estafas ante el consorcio conlleva una visible valoración negativa acerca de la honestidad y el modo de conducirse y realizar la labor profesional, que repercute directamente en la dignidad de la persona del coactor, que era precisamente uno de los administradores. Acá es muy interesante porque me parece que hay dos aspectos esenciales que en fallos similares de alguna manera se repiten en cuanto a la valoración y me parece que en cuanto al resultado también. Cuando a lo largo del fallo se hace el análisis y se hace el planteo de la acción que inicia el administrador, vamos a decir en principio, si bien creo que hay algunos más, pero vamos a hablar en principio de dos grandes rubros. Uno es el tema del daño moral y otro es el tema de la pérdida de chance, que es un poco lo que vos hiciste también mencionó. Y con relación al tema del daño moral, digamos, probada de alguna manera el carácter injurioso o quizás calumnioso, yo diría que hay una, con el perdón de la palabra, valoración arbitraria del juzgado en Siempre, cuanto a determinar, general, sí. Es decir, da lugar, pero determina, a ver, qué es lo que ponderan, y en este caso me llamó mucho la atención, porque lo ponderan, si no recuerdo mal, ¿cuál sería el costo de un viaje al interior del país durante una semana? Es decir, tuviste una mortificación, bueno, tomate una semanita, Y te va a compensar. andate a Salta, y el regocijo sustitutivo. Claro, esto sale 600.000 pesos, te doy 600.000 pesos. Ahora, lo que sí he visto en casi todos los fallos que se reitera es la no viabilidad de la pérdida de chance. Es decir, cuando el administrador, al margen del daño moral, pretende decir, bueno, yo perdí un consorcio y tenía el mandato vigente hasta 7 meses más, con lo cual me correspondería los honorarios de esos 7 meses, ahí he visto que ese rubro generalmente es rechazado. Como pasó en este caso. Como pasó en este caso, exactamente. Claro, no pudo quedar demostrado esa relación causal con la frustración de la chance perdida por parte de la actora, ¿no es cierto? Que entendía reunida, atento que considera que estas imputaciones le significaron la pérdida del mandato dentro del consorcio. Lo que pasa que ahí yo creo que los jueces lo que valoran es que independientemente de las imputaciones, esa resolución es tomada a nivel consorcial. Y digamos, y no tienen por qué responder el resto de los propietarios cuando en realidad no formaron parte de esa valoración calumniosa e injuriosa. Sí, señor. Inclusive hubo en este caso declaraciones de testigos que no coincidían Exactamente. con los dichos del demandado, exacto, ¿no? Inclusive creo que uno se sintió sorprendido porque no pensaba que iban a tratarlo de esa forma. Claro. O sea que todo eso un poco dio por tierra la justificación de poder hacer el lugar a los dichos del demandado. Es que te digo más, Hugo, sin pretender obviamente justificar este tipo de actitud, si el administrador, digamos, es correcto o bueno, siempre sale alguien a defenderlo. Es decir, es muy probable que ante este tipo de agravios e de imputaciones, un propietario dé el paso adelante y, digamos, se arme ahí en realidad el debate de un propietario con relación a otro. Acá en este caso, en un momento dado, la persona que después fue demandada había denunciado maniobras fraudulentas en el ejercicio de la administración, pero ocurre que se lo menciona a la gente que estaba en la administración, con lo cual si la empresa contratada era una empresa que hacía administraciones de consorcio,
acá el que se sintió ofendido fue la persona que presidía la asamblea, porque él hacía, cuando hablaba, no hablaba la administración en general, la empresa, Sí, claro. hablaba del que estaba frente. Y acá, perdón, y acá también, como en otros casos, fue esencial también la pericial contable Que dio- que demostró que no dio había con- imitación. Lo absolvió, Exactamente, claro. exactamente. Algo parecido sucedió hace muchos años en Marseca Carina con Ventromili de Castiñeira, Blanca, Azucena y otros sobre daños y perjuicios. Fue en ese caso la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, donde se determinó que procedía la demanda del administrador por los daños derivados de acusación calumniosa contra él, ya que no se acreditó un desvío de fondos. Acá lo delicado del asunto, Sí. que después se pudo probar, es que primero fueron directamente denunciados por defraudación y estafa. Ujú. Se les produjo un allanamiento, con lo que ya sabemos cómo son estas medidas Claro. cuando tienen que entrar. Y se llegó justamente a elucidar de que, bueno, no había nada, no había ninguna Y irregularidad. creo que si no recuerdo mal, en este caso, la denuncia la hace el apoderado de, digamos, alguien que tenía 24 unidades Claro, funcionales. exactamente, sí, Ambos. sí, sí, así es. Claro. Que era titular de 24 unidades funcionales del edificio en cuestión y hizo una denuncia por administración fraudulenta. Finalmente la Cámara dice que resulta común desde hace un tiempo utilizar al fuero penal para dilucidar cuestiones que netamente competen al ámbito privado, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, y que de ningún modo corresponde ampliar al ámbito jurisdiccional a los fines de simplificar y apresurar las pretensiones ajenas al ámbito específico de la justicia represiva. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @Foro de Abogados PH. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Bellísimo, escuchamos Nessun Dorma, que nadie duerma, de la ópera Turandot de Puccini, interpretada por Luciano Pavarotti. En el tercer acto se encuentra una de las arias más conocidas para tenor, que representa la victoria del amor sobre el odio, donde la guardia de Turandot clama que nadie se duerma para descifrar el nombre del joven héroe Calaf, y este lo secunda triunfante interpretando la famosa aria. Turandot es una ópera en 3 actos con música de Giacomo Puccini y libreto en italiano de Giuseppe Adami y Renato Simoni, basado en Turandot de Carlo Gozzi. La ópera, inconclusa por la muerte de Puccini, fue completada por Franco Alfano y estrenada el 25 de abril de 1926 en la Scala de Milán. Luciano Pavarotti, por todos conocidos, nació y murió en Módena. Desde 1935 vivió hasta 2007. Fue un tenor italiano con más de 50 años de carrera, dotado de una voz intensa en los agudos y rica en los medios. ¿Por qué Nessun Dorma? ¿Por qué Turandot? Porque este viernes 17 de mayo se estrena como segunda ópera de la temporada lírica de este año en el Teatro Colón de Buenos Aires, precisamente Turandot, la última obra de Giacomo Puccini, que se verá en el centenario de la muerte de su autor. Estrenada en el Teatro Colón, como dijimos, en el mismo año que en la Scala de Milán, en el año 1926, se repone después de 5 años con la apuesta de Robert Oswald, director de escena, repositor y diseño de vestuario Aníbal Lapis, y director musical Carlos Biu y Beatrice Benici. Este espectáculo se presenta con la colaboración de la Embajada de Italia en Buenos Aires y el Instituto Italiano de Cultura de nuestra ciudad, en el marco del ciclo Divina Italia. La entrevista en segunda convocatoria. Muy bien, ahora vamos a seguir hablando del tema central de la primera parte de nuestro programa, es decir, las consecuencias que tiene en las reuniones, según las asambleas de consorcios, los dichos o las expresiones dedorosas de los propietarios o consorcistas contra un administrador, y la realización o la efectivización de una acción calumniosa por parte de este para obtener una condena judicial a su favor. Para ello vamos a conocer ahora la opinión no solamente de un especialista en propiedad horizontal, sino alguien que asesora habitualmente a los administradores de consorcios. Hemos convocado al doctor José Luis Alonso Gómez, abogado, especialista en Derecho de la Propiedad Horizontal, exfuncionario del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se desempeña en distintas áreas, como profesor también de la Facultad de Derecho en la Pontificia Universidad Católica Argentina, en la UCA, y en otras universidades e instituciones. Es consultor jurídico de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal, CAPAI, y miembro del Instituto de Derecho Real de la Propiedad Horizontal del Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires o de la Capital Federal. Doctor Alonso Gómez, un gusto, muchas gracias por estar. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va, colegas? Estaba deleitándome escuchando a Pavarotti. Esta ópera de Turandot, Turandot de Pavarotti y de Puccini, que es excelente. La verdad que muy lindo, muy linda espera. Realmente. Hay nueve funciones en este reestreno del viernes que viene, y están las 9 funciones agotadas. Así que, bueno. Pero muy interesante. La voz de Pavarotti, terrible. Por supuesto. Con el doctor Alonso Gómez nos une, además de la propiedad horizontal, una relación pasional muy grande, porque ambos somos hinchas, fanáticos de Racing. Por favor. Sí. Así que nos ponemos a hablar de Gustavo Costas ahora, doctor. ¿Cómo? Terrible. Tenga piedad de mí, me levanto una gripe. Hablar de Racing es un escozor en todo el cuerpo, pero bueno, ¿qué va a ser? Es pasiones, siguiendo a Pavarotti. Doctor Alonso Gómez, ¿cuál es su experiencia que nos puede comentar de estas cuestiones, este fragor que lleva a instancias judiciales los debates dentro de una asamblea de copropietarios, en donde se le imputan actos delictivos a un administrador? Lo escuchamos. Bueno, la verdad que esto no es nuevo, estimados colegas, ustedes lo saben mejor que yo, porque
es moneda corriente en las asambleas de consorcio este tipo de situaciones, de diatriba, de insultos. Y a veces los consorcios más encumbrados, Marinas y otros, en fin, a veces la gente es peor. Pero bueno, estas cosas, reitero, es moneda corriente. Este fallo la verdad, es significativo este fallo, porque realmente un fallo que en primera instancia había sido, digamos, desvirtuado todo, porque el juez de primera instancia, el juzgado civil 61, rechazó en todas sus partes la demanda instaurada, viene a encontrar en la sala M una favorable acogida. Los estuve escuchando a ustedes, coincido en todo, y realmente es cierto lo que dicen, la pérdida de chance prácticamente no veo nunca que se otorgue. ¿Por qué? Por el administrador generalmente, más en esta asamblea no ordinaria donde se renovaba el mandato se renovó, quizá tenía que ver con eso o no tenía que ver, no lo sé, pero pudo haber jugado en contra del administrador. Pero lo cierto de la pérdida de chance se mantuvo al margen. Sí se llevó a cabo el resarcimiento por daño moral, y el resarcimiento por daño moral es, no sé si utilizar esta palabra, es una expresión simpática en cierta manera, la sentencia judicial que en definitiva, entre comillas, lo manda a pasear al administrador. ¿Qué quiero decir con eso? Lo manda a hacer un viaje de placer en una semana dentro de la República Argentina, que tenemos hermosos viajes. Pero bueno, yo creo que este fallo es significativo porque en definitiva hay que poner un freno a todas estas cosas que se suceden, y lo vemos diariamente en la calle, en las reuniones con colegas, en los distintos foros, instituciones donde uno participa. Realmente las agresiones llegan a un punto tal que decimos, ¿hasta dónde llegamos? No hay fondo todavía. Este fallo puso las cosas en su lugar. Por ahí hubiera sido más significativo que dado lugar a la pérdida de chance, mayor al daño moral, pero está bien, en mi criterio está perfectamente lo que la Cámara Sala M otorga. Por ahí es mejor que quedarse con las manos vacías que el fallo de primera instancia, y en cierta manera es un resarcimiento que bien vale la pena administrar. Quizás no lo haya satisfecho, pero bueno, es un logro muy importante para poner un freno a todas estas cosas, ¿no? Es lo que yo opino. Doctor, pero bueno, es moneda corriente. El doctor... del administrador siempre se presume, ¿no? Yo decía a los alumnos siempre, el administrador es como el árbitro de fútbol, hablando de fútbol, cuando entra a la cancha, yo se iba por las dudas entre que empieza a dirigir. Vaya ejemplo que pongo, pero esto es así, ¿eh? Claro. Siempre se presume el administrador, es terrible. Pero bueno, a veces algunos que se han ganado esta fama, otros no, pero no puede ser que se meta en la misma maleta a todos en la misma bolsa. Esto es así. Estamos hablando con el doctor Alonso Gómez. Doctor, el doctor Gustavo Griffi quiere hacerle una consulta. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? Un gusto, doctor, un gusto. ¿Sabe que yo lo comparo al administrador más con un director técnico que un árbitro? Duran mucho menos. Exactamente. Puede ganar 4 o 5 torneos, cuando pierde 2 partidos lo echan. Sí, es terrible, es terrible. Así y fíjese que esa ahora, es mi figura más civil. Claro, porque, antes para remover al administrador, si no estaban reunidas las 2/3 partes, el 66,66%, ni siquiera ese tema era tratado. Hoy, con la mayoría de presentes, después con el 20-60, los 15 días que existen, el administrador bien puede ser removido. Y fíjense ustedes que el administrador, las empresas constructoras que se eternizaban en el mandato, también puede ser removido al cabo de un año o antes quizás. Así que es cierto, coincido con usted, doctor. Doctor, le quería consultar, yo planteaba al principio del programa una inquietud que va un poco más allá de lo que es el tema de la asamblea, que me lo vienen planteando varios administradores, que es de alguna manera para definirlo como sería la figura del acoso. Es decir, la agresión permanente casi al límite a través de mails, a través de WhatsApp, llamadas permanentes a cualquier hora, comentarios en los WhatsApp, digamos, en los habituales WhatsApp de los consorcios. Oh, terrible. Claro. A ver, la consulta es, por un lado, si usted tiene experiencia de alguna acción legal con relación a este tipo, y si estima que sería viable alguna acción legal sobre este tipo de situación. A ver, en la última, en la jornada de defensa del consumidor, que tuve la oportunidad de hablar el 21 de marzo, creo que fue, se desarrolló en distintos puntos de la ciudad, estaba el director de defensa del consumidor, registro administrador, el doctor Tabus y otros más. Yo dije que
no quiero ir a un tema picante o candente, pero a veces el registro sanciona a un administrador por no contestar un mail, ¿no? Por ejemplo, puede pasar que se le pase o que omita, y por eso ya se le cobra una multa. Es decir, yo creo, y les dije, abogué para que los funcionarios, yo que estuve 37 años en Buenos Aires, tengan mayor discrecionalidad a la hora de emitir una valoración y dar un dictamen donde se sancione, donde existe una multa. Es decir, no conozco muchos antecedentes en ese tipo de cosas, porque muchos administradores me dicen, no, porque a mí me denuncian porque sí, yo tengo que iniciar una denuncia por acoso. Que no existe eso, porque el registro de administradores, es decir, se están parados por el tema de defensa del consumidor, se le puede hacer denuncia, después el ente de contralor determinará si existe una posibilidad cierta que encuadre dentro del artículo 9 de la ley 941 todas aquellas infracciones que el administrador puede llegar a haber cometido dentro de su mandato, y bueno, después se verá. Ahora, de ahí a que el administrador inicie una acción porque entiende que lo han acosado, hay un trecho muy distinto. Este es un caso distinto, el que pone en tapete este fallo de la sala M. ¿Por qué? Porque acá realmente existieron diatribas, existieron insultos, existieron injurias, existieron calumnias en un ámbito público como es una asamblea de un consorcio, más allá de la persecución y hostigamiento que este administrador recibía de determinada persona. Pero bueno, en fin, ese es un trecho que se puede probar, en definitiva, iniciar algo, pero ya es un tema medio espinoso, medio limitado, un ámbito reducido como para poder el administrador, digamos, atacar sobre estas cosas. Claro. Si es a eso lo que se refiere, doctor. Claro. Estamos hablando con el doctor José Luis Alonso Gómez. Ahora el doctor Hugo Milione le quiere hacer una consulta. ¿Cómo no? Mucho gusto, ¿Cómo no? Doctor, mucho gusto. Un gusto, doctor, igualmente. No, lo único que yo muchas veces lo ve uno a través de cuando tiene determinadas acciones en las que se reclama el daño moral, sí. Que muchas veces, en una forma, no puedo decirle liviana, no, se cuantifica en muchos casos de forma discrecional, porque inclusive en este fallo que estábamos tratando, la misma Corte Suprema menciona de que sin especular en algo ilícito con los sentimientos, significa de dar a la víctima una procuración de satisfacción equivalente a lo que ha perdido. Y eso no siempre pasa. O sea, no siempre pasa. O sea, no, uno necesariamente no va a tener tarifado el sufrimiento que tuvo, ¿no? No. Para el que lo sufre, siempre es poco. Claro. Y más en un caso cuando ha quedado a lo mejor expuesto, inclusive en el cual su trabajo, su imagen, se ha visto deteriorada, Sí. Y bueno, muchas veces con una cuestión de mea culpa, bueno, discrecionalmente le fijamos como fue lo del viaje ahora, ¿no? Claro. No solamente quedó expuesto, sino que además yo creo que la asamblea estuvo condicionada por por esos dimes y diretes que llevaron a la remoción del administrador. Porque sin duda, después que, es decir, estuvo muy bien lo de la pericia, y la pericia lo mantuvo incólume, y eso llevó a que el administrador después reclamara, porque la pericia le salió perfecta, la pericia contable. Pero el daño queda. El daño queda perfectamente, sí, exactamente. El daño queda, y además, por las dudas, y algo será, ¿no? Algo habrá hecho. No es así tampoco, algo habrá hecho. Porque hay que probarlo. Somos abogados y sabemos perfectamente que nadie puede decir vos sos un ladrón, vos sos esto, vos sos aquello, sino que tiene que haber una sentencia y haber pasado por un proceso que lo haya condenado para decir tal o cual cosa. La gente livianamente dice lo que se le ocurre. Sí, por eso sería muy bueno sugerirle a todos, administradores, consorcistas, a todos los actores de la propiedad horizontal, siempre tener medida de lo que se dice y saber que puede tener repercusiones negativas, ¿no es cierto? Exactamente. A veces con las asambleas se graban y se filma y se avisa esto, esta gente se comporta mejor porque sabe que está siendo filmada.
Doctor José Luis Alonso Gómez, le agradecemos muchísimo su Por participación. favor, un gusto a ustedes y los felicito por el programa, lo estuve escuchando desde la Muchas primera gracias. hora. Muy Escuche bueno. todos, mire que tenemos 148 atrás. Gracias, doctor. ¿Vos querés que sea hincha de Racing y que escuche encima los 148? Mayor Me sufrimiento. gustaría. Sufrimiento Con el mayor. doctor nos vamos a ver en algún momento. Sí, nos vamos a ver mañana especialmente. Bueno, un abrazo grande, Bueno, doctor les Alonso agradezco Gómez. mucho a todos. Que la pase muy Gracias bien. por invitarme. Buenas Muy noches, amable. mejores de salud. Chau, chau, gracias. Hasta luego, gracias. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @Foro de Abogados PH. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio, en segunda convocatoria. 19:55, 13:01, sigue bajando la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Un saludo para el doctor decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Héctor Hugo Bregman, y para el doctor Sebastián Areitio. El doctor Alonso Gómez hizo mención al doctor Carlos Lionel Troulsi, que es el actual director general de Defensa y Protección al Consumidor, que va a estar presente. Nosotros no solemos anunciar aquí en vivo que vamos a tratar la semana que viene o a quién vamos a invitar, pero ya lo anunciamos, porque va a generar expectativas. El director general de Defensa y Protección al Consumidor, reciencito designado, va a estar presente la semana que viene aquí en segunda convocatoria. Recuerden que si quieren enterarse de los temas... Sería bárbaro que estuviera en persona. ¿En persona? Sí, bueno, si ahora fuera vamos viable. vamos a tratar Si de que fuera venga, pero pasa que no es tan fácil a veces acercarse hasta los estudios. Pero si no, lo vamos... Se escucha muy bien igualmente. No, a ya lo través sé, de- pero bueno. porque Creo que tenés- el diálogo tenés personal alguna- es- tenés que hacerle alguna... Unas cuantas, pero no importa. Pero creo que el diálogo personal me parece que abre otra forma. de Bueno, debate. bárbaro. Decíamos que si quieren enterarse previamente de lo que vamos a tratar aquí los miércoles en vivo de 19 a 20, consultan el Facebook del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Allí anunciamos el fin de semana anterior lo que vamos a tratar y nuestros invitados, así como también lo hace el Facebook de Radio Amadeus, los martes 91.1, Radio Amadeus 91.1, y el Instagram de Amadeus. Vamos con una preguntita porque tenemos 3 minutitos. El encargado donde vivo, nos dice Carlos de Belgrano a través del WhatsApp de la radio, a mi entender, aprovecha el apoyo del administrador. Cobra mucho por mes, aparte de horas extras incomprobables, y tiene vivienda. Como la vivienda es parte de su remuneración, nos dice Carlos, según dijo el doctor Bregman en el programa de Qué bárbaro el el 8 doctor, de mayo No se pasado, podía callar el doctor, me dijeron en el programa. como no lo podíamos callar, no es que no se Pues, podía callar. por eso, sí. ¿Cómo sé si le estamos pagando lo correcto? Bueno, nos agradece mucho, nos manda saludos, Carlos de Belgrano. Una respuesta cortita, tenemos poquito tiempo. Bueno, hay una planilla salarial, que es la planilla del SUTER, y lo que es vivienda tiene una ponderación económica específica. Es decir, no es lo mismo un encargado con vivienda que un encargado sin vivienda. Así que lo único que tiene que hacer es acceder a esa planilla para verificar si lo que se le está pagando es lo correcto. Habitualmente un encargado con vivienda tiene una remuneración general menor porque justamente se le da un valor simbólico a la vivienda. Ahora, doctor Milione, dice, es incomprobable la realización, o por lo menos para él, la realización de horas extras por parte del trabajador que tiene vivienda. ¿Es incomprobable esto? Y generalmente, cuando tiene la vivienda, tiene que respetar los mismos horarios que el convenio colectivo le otorga. O sea, no puede hacer tareas. Para eso está estipulado el descanso. ¿no es cierto? Pero yo creo que no es incomprobable, es muy fácil de comprobar. Una de las obligaciones del administrador es llevar, en su carácter de mandatario del consorcio, es la de llevar el libro digital de horas complementarias. O sea, Sí, allí correcto. deben estar establecidas. Correcto, las pero horas. aparte también, a ver, al Lo margen cual de es eso, comprobable. que es correcto, se supone que en el libro de órdenes, por lo menos, debería figurar cuál es el horario de trabajo, Claro, cuáles también. son las horas extras que se le asignan. Uno lo chequea a través de la liquidación de expensas. Claro.
el administrador, digamos, está obligado a darle al propietario esa información si el propietario la solicita, para ver cuáles son los horarios de esas horas extras. Allí cuando Carlos nos dice que la vivienda es parte de su remuneración, como dijo el doctor Bregman, en verdad es el accesorio, Exactamente. a su remuneración y a su trabajo. Bueno, 19:59, muchachos, nos Llegó tenemos el que momento. ir. Nos tenemos que ir. Bueno, saludos entonces. Audiencia, nos vemos la próxima semana, que tengan un buen mitad de semana por venir, y bueno, saludos a todos. Bueno, un cordial saludo a los oyentes. Muy bien, saludos a Ricardo Piñero en los controles, a los compañeros ausentes hoy, al doctor Héctor Hugo Bregman y al doctor Sebastián Aretio. Nos vemos como siempre la semana que viene en vivo, aquí de 19 a 20 horas el miércoles por Radio FM Amadeo 91.1, después de Conspiraciones, conducido por Giorgio Sofos, y antes de Argentina Buenos Augurios, el programa que nos sigue en la programación, excelente la programación de Amadeus, conducido por el doctor Germán José Álvarez Vidal. Muy buena semana, hasta entonces. Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.